Netflix construyó una ciudad entera. No un set, no una calle con cartón y piedra. Una ciudad de verdad, con casas que envejecen, que se llenan de moho, de polvo, que se caen a pedazos con el paso del tiempo. No la construyeron una vez, la construyeron 4 veces. 4 versiones distintas de Macondo. Porque el pueblo que ves en el primer episodio no puede ser el mismo pueblo que ves 100 años después. Y esta no solo es la serie más ambiciosa que ha hecho Netflix en español. Para Colombia, esta es probablemente la producción audiovisual más grande, más ambiciosa que se ha hecho en la historia del país. Estamos hablando de un rodaje de más de 3 años, de un pueblo construido desde cero en Tolima y de miles de personas trabajando todos los días. Y por eso vine hasta acá, para poder entrevistar al talento de esta segunda temporada, a sus directores, para entender también cómo se hace algo a esta escala y por qué es tan importante tanto para Colombia como para Latinoamérica. Así que vamos. ¿Por qué este libro importa? Ok, antes de meternos de lleno a la serie, necesito que entendamos de qué estamos hablando. Porque 100 años de soledad no solo es la novela más importante de Colombia, es probablemente el libro en español más importante escrito en el siglo XX. Esta es la edición que tenemos aquí en casa. No sé si se alcanza a ver, pero me encanta que está firmado del año 2005. Tiene más de 20 años este libro. Qué hermoso. Pero bueno, 100 años de soledad ganó el premio Nobel en 1982. Y básicamente fundó un género. O mejor dicho, le dio al mundo la palabra para nombrar algo que en Latinoamérica siempre ha existido, que es el realismo mágico. Que este concepto me encanta, siempre se ha llamado así. Y básicamente el día de hoy es el equivalente a Latinoamérica o IA. Porque son cosas que no podemos explicar, que solo pasan aquí. Esa idea de lo extraordinario y lo cotidiano no están separados. Que una mujer pueda subir al cielo mientras tiende la ropa y que nadie a su alrededor se sorprenda por esto. Y el libro cuenta 100 años, literalmente, de una familia que son los Buendía, en un pueblo que ellos mismos fundan, Macondo. Empieza con un gesto casi bíblico, un hombre que funda un pueblo de la nada, y termina con la destrucción total de ese linaje, cumpliendo una maldición que Úrsula Iguarán, la matriarca, sabía que venía desde el principio. Es una historia sobre fundar, sobre crecer, sobre el progreso que promete salvarte y termina destruyéndote. Y sobre una soledad que se hereda como el apellido. Por años se dijo que era imposible de adaptar. El propio García Márquez se negó durante décadas a vender los derechos porque no confiaba en que el cine pudiera contener algo así. Y esto es exactamente lo que le voy a preguntar a los directores. Sí, eso realmente se lo escuché decir a Lucrecia Martel cuando hizo Sama, que era imposible decirlo de adaptar, porque cómo adapta uno un lenguaje tan diferente a otro. Entonces es la interpretación, porque finalmente ese libro está siendo atravesado por nuestra lectura de él y cada uno tendrá su propia lectura. Cuando yo llegué a la primera temporada a dirigir los 3 capítulos, habían ya decisiones que se habían tomado y yo tenía que poner a convivir mis ideas de Macondo, del Macondo que yo imaginaba, a un Macondo que ya estaba construido. En esta segunda parte, donde me pongo más a la cabeza creativa y donde entra Carlos, ya teníamos un Macondo construido y ahora teníamos que consensuar las ideas de cómo llevarlo a esa destrucción, cómo mostrar el paso del tiempo, cómo abrazar esa decadencia que propone el libro y que es tan hermosa, sobre todo en el Caribe, cómo dar cuenta de Macondo como cuerpo social, cuerpo político. Son muchas horas hablando, muchos referentes, ver muchas películas y luego entre nosotros tener unas ideas tonales y gramaticales para que, si bien cada uno trae un espíritu al capítulo que dirige, se respetan unas formas que son las formas narrativas y estéticas de la serie. Construir Macondo desde cero. Y aquí es donde quiero que se les vuele la cabeza, como a mí se me voló leyendo esto. Normalmente las producciones que conocemos, sobre todo estas hollywoodenses, se graban en sets de grabación, valga la redundancia. Y yo que he tenido la oportunidad de ir a algunos set visits, ver cómo están grabando las películas, las series, pues básicamente es como una bodega gigantesca donde construyen todo un mundo. O en otros casos es una parte de la ciudad, una parte del pueblo que básicamente cierran esa calle y están adaptando esa zona como para poder grabar. Pero aquí les va lo que a mí me parece una locura de esta serie. Ellos básicamente crearon Macondo desde cero en un pueblito en Colombia. De hecho, me parece loquísimo que una de las actrices me platicó que pues empezaron a construir como en este espacio que estaba completamente deshabitado. Y después de 3 años de grabación, de producción, solita empezó a llegar la fauna, empezó a crecer flora, o sea, básicamente como que se creó un ecosistema nuevo ahí que me parece una cosa bellísima. El terreno de la locación principal mide 560,000 metros cuadrados y construyeron más de 16,000. Sembraron casi 19,000 plantas a mano para
para que Macondo se viera como un pueblo real y no como uno decorado. La Casa Buendía sola mide 1,750 metros cuadrados, más un hangar de 3,000 metros solo para protegerla. El equipo de vestuario confeccionó 64,000 prendas entre las dos partes. Fabricaron más de 8,500 pares de zapatos y el 95% de los textiles que usaron son colombianos. Para el casting de esta segunda parte visitaron 8 ciudades y vieron más de 13,000 personas. Y entre las dos partes, buscando actores profesionales y actores naturales, gente real de las regiones donde grabaron. Y la escena de la masacre de las bananeras, que ya en un momento les cuento por qué es tan importante, lo filmaron con 700 extras reales que ya después en producción como que los multiplicaron a que se convirtieran en 3,000, que según la novela es la cantidad de personas que estuvieron ahí. ¿De dónde es realmente Macondo? Y esto no lo filmaron en un solo lugar. El set principal está en Alvarado, Tolima. Y lo eligieron porque estaba aquí, cerca de esta bella y hermosa capital, Bogotá, pero que tenía toda la belleza natural que necesitaban. Montañas, vegetación, esos paisajes que ya vimos en la primera parte. Pero para esta segunda, la producción se fue moviendo en todo el país. Para el mundo de Fernanda del Carpio, este mundo frío de la capital, grabaron en Villa de Leyva y en Tunja, que está en Boyacá. Y para las bananeras, para todo el mundo de la United Fruit Company, se fueron hasta Sevilla Magdalena, el lugar exacto donde en la vida real estaban las oficinas de la compañía bananera en el siglo pasado. Entre las dos partes, la producción pasó por más de 20 municipios en 5 departamentos distintos: Tolima, César, La Guajira, Magdalena, Cundinamarca y Boyacá. Y algo que me parece precioso es que todos los extras del set son gente de esas mismas regiones. No trajeron actores de Bogotá a ser de campesinos de Macondo. La gente de Macondo en la pantalla es literalmente gente de sus pueblos, gente colombiana. Cuando nosotros llegamos al pueblo, a Macondo, fue impresionante ver que no estábamos frente a una escenografía. Claro, en nuestro imaginario, en nuestra torpeza creativa, pensábamos que Macondo seguramente la montarían allí en un escenario. Y a legua se podría adivinar que es una escenografía, es algo completamente falso. Pero el nivel de fidelidad y de creación de Macondo era tal que a nosotros se nos olvidaba por completo que estábamos en un set, porque podíamos caminar sus calles, podíamos entrar a las casas, podíamos ver la vegetación que comenzó a crecer a la par, que el pueblo se fue fundando. Así que era una realidad particular, porque es una realidad que crece dentro de la ficción. Pero lo que más me impactó no fueron los números, sino el porqué. Construir Macondo no solo fue un gesto de producción, fue casi como un gesto poético si lo piensan bien. Recrear con las manos el mismo acto fundacional que hace José Arcadio Buendía al inicio de la novela. Fundar un pueblo de la nada, solo que esta vez lo hicieron 4 veces porque el pueblo tenía que envejecer frente a nuestros ojos. De la página a la pantalla. Ahora, la pregunta obligada. ¿Cómo traduces algo que fue escrito para vivir en la imaginación de cada lector a una sola imagen que todos vamos a ver igual? Yo creo que todas las escenas están cargadas de un nivel de detalle y de pistas para el espectador que las agarre. La tienda del sabio catalán, que la verán en el capítulo 8. Buscamos poner como ciertas fotos de la familia que aparecen por ahí incrustadas entre los libros. Luego, no sé, si vamos al capítulo 5, previo a la muerte del coronel, que él tiene esta visión del circo. Decisión, propuse al equipo no tener animales reales, sino construir estos grandes títeres con telas y con madera, etc. Y en el diseño sonoro, que es un detalle que muy poca gente se dará cuenta, pero uno de los personajes que pasa como en zancos en esta ensoñación empieza a cantar en sánscrito, y sánscrito es el idioma en el que está escrito el libro de Melquíades, y buscamos una profesora de sánscrito para tomar una parte del libro y traducirla en sánscrito, que es la parte de la muerte del coronel, y que se oiga en un eco. A no ser que sepas sánscrito, va a ser imposible que lo sepas, pero son como esas cosas que no importa si el espectador las nota o no, dan un peso a la imagen. Y creo que de ese tipo de cosas pequeñas, tanto luego en edición como en el set, está llena la serie. Y hay un momento en particular de esta segunda parte que para mí es la prueba más difícil de todo esto: la masacre de las bananeras, que es un hecho histórico real negado oficialmente en Colombia durante muchos años. Para reconstruirlo, el equipo de arte viajó a los archivos de Harvard y Tulane, donde Estados Unidos guardó documentación sobre la United Fruit Company y su relación con el gobierno y el ejército colombiano. Y aún así, con toda esa información, volvieron al libro.
porque la escena que ven en pantalla es casi frase por frase lo que escribió García Márquez. La verdad, así duela, siempre va a estar. Y yo creo que este libro y esta serie demuestra un poco qué es lo que pasa, que por más que quieran tapar mil cosas, como lo de las bananeras, tarde o temprano o 100 años después se va a saber. Entonces lo vamos a saber tarde o temprano y la verdad la tenemos que ver así nos duela y es parte de lo que tenemos que hacer, sobre todo los latinoamericanos que nos han enseñado tanto a mirar a otro lado siempre y a tapar con tierrita, pero esa tierrita es árida y siempre va a pasar algún viento que la levante y vamos a terminar viendo lo que tapamos. Lo que Macondo dice de nosotros hoy. Y ahora, mientras estoy en una hermosa cafetería en Bogotá, tomando café delicioso colombiano, esto es lo que más me quedó dando vueltas. Esto no es una historia de otra época que ya pasó. Es una historia sobre lo que pasa cuando el progreso llega prometiendo salvarte. El tren, la electricidad, el capitalismo moderno. Y en realidad trae desigualdad, desarraigo y la ruina de lo que había. Y que resuena mucho con nuestra realidad del día de hoy. Chequen nada más lo que me dijeron los actores. Sí, yo creo que una de las virtudes que tiene el texto es que precisamente tiene una actualidad impresionante. El texto fue escrito hace muchísimos años, casi 60 años, ponele, y aún hoy por hoy encontramos que los temas están más pertinentes que nunca. No nos están hablando de una realidad que no conozcamos y que no nos toque, por el contrario, nosotros mismos somos protagonistas de la historia sin haber habitado ni siquiera Macondo, sin haberlo pisado. Y creo que uno de los puntos que nos deja como sociedad y para mirarnos a nosotros mismos es precisamente eso, entender lo que ocurre cuando un pueblo es olvidado por el Estado. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando olvidamos nuestras comunidades, cuando no miramos nuestros pueblos, cuando nuestros líderes no son justos, cuando hay corrupción, cuando priman los intereses individuales por sobre los colectivos. Y yo creo que todos estos temas que están tan pertinentes en la obra de García Márquez y que están tan vigentes en nuestra actualidad son precisamente los que nos invita a mirar la serie, mirarnos a nosotros mismos para hacer memoria, para saber de dónde venimos y para dónde vamos si no corregimos todo aquello que ya hemos pasado. Entonces la invitación es esa, generar debate, reflexión, hacer memoria para no volver a repetir la historia. Vine a Colombia pensando que iba a cubrir el estreno de una temporada nueva de una serie y me voy entendiendo que lo que están construyendo aquí, literal, con concreto, con vestuario, con cientos de personas de crew todos los días, es una declaración de que Latinoamérica puede contar sus propias historias a esta escala y con una calidad impresionante. Ya había tenido la oportunidad de conocer Colombia, pero solo fui a Medellín. Ahorita he estado unos días en Bogotá. Me parece una ciudad preciosísima. Me voy todavía más enamorada del país. Y sobre todo, cómo a través de 100 años de soledad siento que redescubrí un poquito de esta esencia latina que tenemos. Amo, amo, amo ser latinoamericana. Amo que seamos de esta hermosa región del mundo. Digo yo de México, pero me entienden. Pero bueno, déjenme en los comentarios si ustedes ya vieron la primera temporada, si van a ver la segunda, qué les pareció. Y obviamente también si son fans del libro. Yo soy Aileen Ruiz, esto es Fuera de Foco y nos vemos en el próximo video. Adiós.